Muy bien, pues el día de hoy es el día martes 23 de junio del 2026. Estamos en la tercera sesión de nuestro seminario de titulación. En esta primera parte estamos revisando algunos materiales, algunos textos, manuales, sí, artículos, ensayos donde se reflexiona sobre el trabajo recepcional, cómo elaborarlo, cómo llevar a cabo las diferentes partes que corresponden a un trabajo de tesis, en este caso de nivel de maestría. Y bueno, una parte importante de estas exposiciones y charlas era que revisáramos el libro de Laura Belcher, que aunque está hecho para y enfocado para la escritura de artículos, una parte muy importante de todo lo que dice sobre los artículos aplica perfectamente a algunas partes concretas de la tesis. Entonces, esta autora, Laura Belcher, es didáctica, es muy clara y comprende muy bien las diferentes partes de un informe académico. Y mucho de lo que dice puede aplicarse como aprendizaje para mejorar la comprensión de lo que implica una tesis. Entonces, ya la semana pasada se hicieron 3 exposiciones. Ahora yo voy a empezar haciendo una que es en el libro publicado en español, que les voy a poner en pantalla. Este es el libro de Laura Belcher. En esta versión que salió publicada en 2010 por Flaxo, Flaxo aquí de México, eh, las semanas están de forma distinta a como están en el libro en inglés. Entonces tenemos la estructura de este libro, ¿no? Con su prefacio, luego su introducción. Luego viene por semanas, ¿no? ¿Qué debes de hacer en cada semana, ¿no? La semana uno, el diseño de tu plan para escribir, y la semana 2 para iniciar tu artículo. En este caso, Marcela nos expuso la semana pasada lo que aquí aparece como semana número 1. ¿Fue lo que expusiste, Marcela? ¿Fue lo del No resumen? era pues Es es que que se dice, ve un mira, poquito diferente. la semana uno Ah, el dice, resumen. Yo creo que es la semana 2. Sí, porque hablé del resumen. claro, entonces tú expusiste la semana 2. Yo voy a exponer ahorita brevemente la semana Sí. 3, que es sobre el desarrollo del argumento. Después, Diana nos expuso ya la semana 5, la semana pasada, o capítulo 5, que se llama Reseñando la literatura relacionada o la literatura relevante. A esta Fátima le tocaba el capítulo 7 o semana 7, que es Presentando tu evidencia. Sin embargo, no la pudo, no, igual le pasó como a ti, se basó en el de inglés, entonces tiene otra semana. Y Laura Marlene nos mandó un video donde habla de la semana 8, ¿no? El inicio y la conclusión de tu artículo. Y Fátima, ¿recuerdas? Ella habló del análisis, ¿no? Pues Del análisis, las técnicas de a ella le recopilación. pasó una cosa parecida. Sí, porque no coincidía tampoco ella también acudió al documento en inglés y no coincidió con el que está en español. Ok, entonces haremos esos 2 pasos. Primero, el día de hoy, empezamos con el de presenta tu argumento y después vamos a poner el video que nos envió Laura Marlene la semana pasada.
Entonces ahí está, ¿no? Este es el capítulo que sería la semana 3. Y bueno, en Mm, este capítulo, la autora hace énfasis en un punto muy importante que se le pone poca atención en una tesis, pero que es fundamental. Acuérdense que vimos que originalmente la palabra tesis viene de que lo que tú defiendes es una afirmación. Ante un tribunal, ante ujú, un comité, lo que tú defiendes es una afirmación o una hipótesis que tú defiendes. Y esa afirmación que tú defiendes debe estar estructurada o tener la estructura de un argumento. Entonces, un argumento académico, un argumento científico, ¿qué es un argumento? Pues es una afirmación que tú haces basada en evidencias y tienes las evidencias como elementos para soportar o fundamentar la afirmación. Y eso es la tesis en el fondo. En su núcleo, la tesis es una investigación que parte de un problema, de una pregunta o de una serie de preguntas, un proceso de investigación donde tienes unos resultados y de esos resultados tú afirmas algo respecto al tema o al problema o a la situación que estudiaste o al objeto de estudio. Y eso que afirmas es tu argumento central. Y ese argumento central es con lo que tú te casas y con lo que tú defiendes tu tesis. Ahora, lo que soporta o le da su base al argumento son las evidencias. Las bases de tu argumento son las evidencias. Entonces, eso es básicamente, es un asunto central en cualquier texto científico, en cualquier informe, en cualquier artículo, en cualquier tesis. Entonces, Laura Belcher tiene un capítulo en el texto en español, que es la semana 3 donde habla de esto, ¿no? Cómo se desarrolla el argumento. Y aquí está un poco la estructura de ese capítulo, yo les recomiendo que lo lean, ¿no? Bueno, ella habla primero hablando del argumento, pues, cuáles son la razón por la que rechazan muchos artículos, las revistas. Y obviamente pone énfasis en que la principal razón por la que rechazan artículos es por la falta de un argumento claro. Lo mismo pasa con las tesis. Una tesis buena es clara. ¿En qué es clara? En que presenta con claridad el problema, las preguntas, los métodos, los resultados y el argumento central. Entonces, también nos dice más adelante en este capítulo que la falta del argumento es la causa principal del rechazo de los artículos, ¿no? Luego ya se plantea, bueno, ¿qué es un argumento académico? Nos da su explicación, nos da tips o ideas sobre cómo desarrollar un buen argumento y nos dice lo que es básico, ¿no? Organiza tu artículo o tu tesis alrededor del argumento. El argumento es el eje central. Acuérdense, el argumento parte del problema, de la pregunta. La respuesta a la pregunta es el argumento. El argumento lo soportamos con evidencia, cualitativa, cuantitativa, de cualquier tipo. Entonces, la primera parte, ¿no? Del capítulo. Dice, bueno, ¿por qué se rechaza un informe científico, un artículo, una tesis? Primero, porque es muy limitado o muy amplio. Primera razón para rechazarlo. Porque es demasiado acotado o demasiado abierto. En el caso de las revistas, pues, porque no pertenece a la línea editorial de la revista, ¿no? A sus temas. Otra razón por la que se rechaza, porque no tiene nivel académico. ¿Cómo detectas la falta de nivel académico, Marcela, en un texto? Tú que has leído pues artículos desde la últimamente, estructura, ¿ok? No tiene la estructura, esa es pues la una razón, bien. estructura, el argumento claro que se expresa desde el resumen, em, la coherencia interna entre todas las partes del artículo, las Bien, conclusiones, los resultados son importantísimos. Pues básicamente eso. ¿ok? Yo le agregaría un par. Una muy importante para ver el nivel académico es que conozcas el estado del arte. O sea, que muestres
que comuniques que sabes la discusión que se está llevando a cabo sobre tu tema, que estés enterado de la discusión. Y eso lo demuestras en el estado del arte. Así demuestras qué tan enterado estás de lo que está pasando sobre tu tema, qué tanto sabes sobre tu tema. El estado del arte ahí es fundamental. Y obviamente otro elemento clave es los métodos, ¿no? Que tengas transparencia en el uso de los métodos o del método científico. Bueno, otra razón por la que se rechazan, según Belcher, es que el autor o la autora tengan una actitud demasiado defensiva en relación a su tema, que no sea flexible, que no esté abierto o abierta a escuchar la crítica, a recibir críticas. Otra es la insuficiencia de originalidad, ¿no? Que vuelvas a decir lo que otros ya dijeron, pues es una razón para no publicar el texto. Si no aporta nada, pues ¿para qué se publica? Y como tú dijiste, Marcela, otra razón, la estructura, ¿no? Que no tenga buena estructura. Que empiece con el marco teórico, que empiece con los resultados, por ejemplo, ¿no? Pues es absurdo. Entonces, ella se centra en la principal causa de rechazo, que es la falta de Oh, argumento. Salud. gracias. Entonces, cuando tienes un argumento, ¿qué sucede? Incrementa las probabilidades de publicación. Cuando tienes un buen argumento. Te ayuda a centrar tu documento, tu texto, tu tesis, tu artículo alrededor de una sola idea persuasiva. No necesitas tener 20 ideas, con que tengas una idea persuasiva, un buen argumento. Y un reto importante es que expreses ese argumento, esa tesis, con claridad. Si no expresas ese argumento o tesis que defiendes con claridad, la gente que te lee no te va a entender, no va a saber qué le quieres decir, de qué los quieres convencer, de qué los quieres persuadir. Pues por eso es tan importante el argumento. Acuérdense, el argumento se construye a lo largo del proceso. Empieza como una hipótesis que parte de una pregunta, ¿no? Y luego confirmas o desconfirmas esa hipótesis y el resultado de ese proceso de investigación es el argumento. El argumento lo sustentas, lo fundamentas con evidencias. Ahora, muy importante esto, el argumento está relacionado con tu marco teórico. ¿Por qué? ¿Por qué está relacionado con el marco teórico, Marcela, el argumento? Bueno, pues en el caso de las investigaciones deductivas, emana de hecho de ese marco, nada más que aplicado a una situación específica. Y entonces uno va a Exactamente. tratar de explicar esa situación específica conforme al marco teórico que tiene. En el caso Exacto. de una investigación, digamos, experimental o hipotético-deductiva, las Muy bien. inductivas pues, son otra cosa. Pero también tienen que tener la misma coherencia. Tú lo dijiste hace rato. Para que un buen trabajo académico sea valorado como algo de calidad, tiene que haber coherencia entre todos sus elementos. Entonces, si tú tienes un marco teórico que ya expusiste, tu argumento debe ser acorde, coherente, afín a ese marco teórico. Tú no puedes tener un marco teórico y un argumento distinto, ¿estás de acuerdo? Que no haga Mm. consonancia o que no esté alineado con tu marco teórico. De hecho, acuérdate que el marco teórico te ofrece categorías o conceptos y te ofrece postulados o argumentos. Por eso es muy importante que tengas un buen marco teórico, porque de ahí se desprende en buena medida tu argumentación. Está alineado tu argumento con el marco teórico. Y no solo en las investigaciones cuantitativas, también en las cualitativas. Claro que puede haber creatividad y tú le puedes agregar algo. Para lo que tú le agregues está la evidencia. El marco teórico es previo, es del pasado. Tu argumento en tiempo presente está relacionado con el pasado. ¿En qué medida? En que está vinculado al marco teórico. Pero también está relacionado con lo que tú originalmente, creativamente descubriste, con lo que tú aportas.
y lo que tú aportas está relacionado con la evidencia que encontraste. A veces confirmas el marco teórico, estamos de acuerdo, como en una investigación hipotético-deductiva. Confirmas lo que el marco teórico plantea. Pero tú también puedes agregarle algo o extender esa argumentación poniendo algo de tu parte, alguna idea, algún elemento que no estaba en lo previo. Entonces, muy importante identificar por qué se rechaza, que los artículos se rechazan principalmente por falta de un buen argumento. Bueno, ¿qué es un argumento académico? Aquí tenemos dos definiciones. En cuanto a su definición, yo leo la primera y tú me ayudas a la segunda, Marcela. Definición. Es un discurso destinado a persuadir. Expresa un punto de vista con la intención de influir en el lector. Por ejemplo, a ver, Marcela, en tu caso, de tu investigación, hasta ahorita, ¿cuál sería el argumento que tú consideras es aquel del cual quieres convencer a todos tus lectores? Bueno, que la diferencia entre etapa de estudio y carrera, además de diferencias sociodemográficas, van a incidir en la expresión de operaciones formales al interpretar noticias. ¿Sí? En esa afirmación que acabas de hacer, hay conceptos teóricos y hay una tesis que estás defendiendo, porque estás diciendo que hay una correlación. Sí, estoy asumiendo que el nivel de estudios y el tipo de carrera, así como algunas variables sociodemográficas, van a incidir en el nivel en que se expresan esas operaciones al interpretar noticias. Son las variables, la dependiente y la independiente. Ahora, en esa forma que tienes de frasear el argumento, no aparece el objeto de estudio, que el objeto de estudio son jóvenes universitarios de Ciudad de México en el año 2026. Entonces, para que el argumento quedase mejor, habría que agregar ese otro elemento del espacio, el tiempo y y el objeto de estudio. Leamos la estructura de un argumento académico, si me ayudas, aquí el azul. Estructura. Siempre tiene dos partes. Una, un planteamiento, conclusión, hipótesis. Y dos, evidencia que lo apoya. Esa es la estructura de un argumento. Tú afirmas algo y lo soportas, lo fundamentas en evidencia. Si tienes buena evidencia, puedes tener un buen argumento. Si no tienes evidencia, no puedes tener un buen argumento científico. Puedes tener un argumento filosófico, pero no científico. Para ser científico tiene que haber evidencia empírica. Por ejemplo, una prueba para saber si estás argumentando es hacer esto. Si yo después de escuchar tu argumento, Marcela, puedo responder estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si yo respondo que sí estoy de acuerdo, quiere decir que tienes un buen argumento. Si yo digo que no estoy de acuerdo, quiere decir que tu argumento no es convincente, que le falta. Ahora, una cosa muy importante aquí. Nunca hay que confundir argumento y tema. El tema es una cosa y el argumento es otra cosa. Aquí nos pone un ejemplo. A ver, Sí. tema. Un artículo que analiza a Annie John de Jamaica Kincaid. Ese es un tema. El tema es el qué. ¿Estamos de acuerdo, Marcela? Ese es el qué. ¿Qué estudias tal cosa? Ese es mi tema. El argumento es Sí. Annie John permite entender la experiencia poscolonial al revelar cómo la educación británica aleja a Annie de su madre. Eso es un argumento. Así, a primera vista, ¿qué dirías que es la diferencia entre argumento y tema, Marcela? Pues el argumento tiene que ver con algo parecido al problema de investigación. El tema es, en lo general, es el ámbito en el que está y dentro Exactamente. de El ese tema es está el qué. problematizado. Bien.
El tema solo es el qué. ¿Qué estás estudiando? Consumo de noticias. El argumento es una afirmación donde usas categorías teóricas. Mira, aquí aparece la palabra o las palabras. Experiencia poscolonial. Ese es un... Experiencia poscolonial es una categoría teórica. El argumento siempre incluye categorías o conceptos o postulados teóricos que vienen de tu marco teórico. Y siempre es una explicación, el argumento. Afirmas algo y demuestras por qué lo afirmas. Es una explicación. Es un porqué de las cosas. Sí queda clara la diferencia, ¿verdad, Marcela? Sí, Muy bien. Aquí nos propone después cómo podemos desarrollar un buen argumento. ¿Sí? Y dice que utilicemos estos elementos del lenguaje que a veces sirven como conectores, ¿no? Como el aunque, no obstante. Entonces dice esta mujer que una manera de construir o redactar el argumento es empezar haciendo este ejercicio. Aunque o no obstante que, y dices algo, luego continúas tu argumento. Sin embargo, ahí presentas tu tesis o idea y cierras con esto. Cuando presentas tu idea, dices, debido a esta evidencia. Es muy sencillo en términos lógicos cómo se estructura el argumento. Empiezas con una objeción diciendo, aunque los estudios académicos sobre consumo de noticias afirmaron esto, han afirmado esto durante mucho tiempo, sin embargo, yo estudiando jóvenes de universitarios de educación, en el año 2026, encontré que tal cosa, afirmas, basado en evidencia de encuestas, de ta. Entonces, aquí, por ejemplo, Laura Belcher hace un ejercicio un poco lúdico y nos dice que tú cuando defiendes tu argumento, Marcela, debes de pensar como un abogado que defiende un caso. Hay toda una línea de desarrollo que se llama argumentación jurídica. Hay muchos libros de argumentación jurídica que podemos encontrar en la web o en la biblioteca. A los abogados se les enseña a trabajar con argumentos. Y dice Laura Belcher, una manera de darnos cuenta de cómo argumentar es comparando lo que hace un detective, que solo reporta datos, y lo que hace un abogado, que defiende un caso. Un tesista o un científico que defiende un artículo debe de hacer la analogía con el abogado, no con el detective. El detective solo recopila datos. El abogado defiende un argumento. Mira, ayúdame a leer lo que dice el detective versus el abogado, Marcela, porfas. detective reporta datos, presenta todos los datos sin argumentar. Resultado, reporte, no artículo publicable. Abogado, defiende el caso, organiza la evidencia en torno al argumento central. Resultado, artículo publicable. Entonces, el abogado organiza la evidencia, el detective simplemente junta datos, pero no argumenta. O sea, hacer encuestas, por ejemplo, Marcela, no es suficiente para hacer una tesis. ¿Estás de acuerdo? Obtener mucha bibliografía no es Claro. suficiente para defender una tesis. Eso solo es un paso. Tienes que tener un argumento central que defiendes. Ujú. Por eso era muy importante para mí que revisaran este capítulo, porque me parece que es clave para darle forma o terminar de darle más calidad a su trabajo de titulación. Entonces aquí vienen una serie de tips que nos da Laura Belcher de cómo estructurar un argumento, ¿no?
Ella lo plantea por días, pero pues tú lo puedes trabajar a tu ritmo, ¿no? Por ejemplo, dice, lee el capítulo de tu tesis o de tu artículo y responde las preguntas de autoevaluación que vienen en el libro. Vienen unas preguntas de autoevaluación, ahorita las buscamos y se las pongo en la pantalla. Después Ujú. redacta tu argumento, haz una lista de tus evidencias y compártelo con colegas para que te retroalimenten. El argumento lo vas a redactar con esta estructura de paso uno, paso 2, paso 3. Esto lo puedes hacer en 3 párrafos, Marcela, esto. El aunque, sin embargo, y debido a qué, en 3 párrafos diferentes y construyes el argumento. Y haces el ejercicio de hacer una lista de evidencia que soporta ese argumento. En el día 2 dice Belcher, ¿no? Día 3, revisa nuevamente todo tu artículo, identifica dónde aparece y desaparece el argumento a lo largo del artículo. En este caso, a lo largo de la tesis, al final, hay que revisar dónde aparece y desaparece el argumento. Si tú desde el resumen le dices a tus lectores el argumento, se lo recuerdas en la introducción y en cada capítulo les recuerdas tu argumento hasta las conclusiones, no va a haber manera de que no entiendan de qué los quisiste persuadir o convencer. Tiene que estar claro qué afirmas. Ujú. Por último, dice, revisa el artículo otra vez en torno al argumento. Revisa la introducción, el cuerpo, la conclusión y la evidencia en torno al argumento. Así de importante es el argumento central. Es lo que tú quieres comunicarle a los lectores. Bueno, acá nos plantea algunas ideas, ¿no? Relacionadas con el argumento y que tienen que ver mucho con citación, con cómo argumentas. Estas son buenas ideas. Por ejemplo, siempre contextualiza. Tu argumento, para que se entienda, debe tener un contexto. Si no contextualizas, no le vas a dar elementos a las personas para comprender por qué es relevante tu argumento. Dice aquí siempre, ubica tu tema en un contexto más amplio. Sin contexto, ninguna investigación tiene propósito o público suficiente. Marcela, ¿en qué parte le vas a platicar a tus lectores el contexto? Porque tú empiezas el capítulo uno con estado del arte, no das contexto. En la introducción, En la introducción, entonces, el contexto no solo se refiere al estado del arte, a la historia de tu tema, se refiere a tus sujetos de estudio. En la Ciudad de México hay tantos miles de estudiantes universitarios o universitarios. Se calcula que el número total de jóvenes entre tal y tal edad en la ciudad, en el Valle de México es de tanto. De ese porcentaje de tanto, una cantidad tiene tales niveles educativos y el consumo de noticias en relación a estos jóvenes, según estudios, está así, 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 asado. El problema es que, y ahí le dices, después de ese contexto planteas el problema. ¿Cuál es el problema con esos jóvenes y su consumo de noticias? Ah, es que son pues muy crédulos, es que la son ingenuos. interpretación. Exactamente, es que tienen errores de interpretación. Perfecto. Demuestra que el problema existe, Marcela. Convéncenos de que existe el problema. Ponnos fotografías, videos, encuestas, estadísticas, testimonios cualitativos, lo que quieras, pero convéncenos primero, antes de plantear la investigación, de que el problema existe. Si no convences a tus lectores de que el problema existe, no te van a creer. Segunda cosa que nos plantea aquí la señora Belcher, ¿no? Reclama tus ideas. Dice, cuando sea el caso, usa el yo planteo o utiliza la tesis de este artículo, de esta tesis es tal, o de este informe es tal. Declara con claridad tu tesis, ¿no? Dice, no presentes tus mejores ideas como si fuera conocimiento de cualquier persona. Preséntalo reclamando tu propiedad de esas ideas. Evita citas extensas, no citas mayores a media página, de más de 10 renglones. Los lectores tienden a saltarse las citas largas. Desarrolla tu voz. Usa el pronombre yo. Evita la voz pasiva y el falso objetivismo.
Un grado de personalización es muy útil en las ciencias sociales. Resalta la estructura. Usa párrafos de resumen. Acuérdate, los párrafos de resumen están al principio de cada capítulo. ¿Estamos de acuerdo, Marcela? Cada capítulo debe tener un párrafo de resumen Sí, inicial. Dice, usa subtítulos y frases de transición. Diles lo que vas a decirles. Dilo y luego vuélvelos a repetir. Y una frase muy importante o un tip muy importante, evita el dogmatismo. Y fíjate en esta estrategia, Marcela, esto tiene que ver con la validez de tu trabajo. Creo que a lo largo de la maestría, Marcela, y creo que tú eres quien más lo ha dicho repetidas veces, se ha apropiado de esta idea, está claro que una tesis o una investigación científica no busca llegar a la verdad. Eso era hace varias décadas, en los ochentas, en los setentas. Hoy en día lo que busca un trabajo académico científico es la validez. Y para que tú fortalezcas la validez de tu afirmación, de tu tesis, de tu investigación, debes de meter evidencia que contradiga tu propia tesis, para que demuestres las amenazas de tu argumento, las amenazas de tus afirmaciones. Reconocer en tu tesis argumentos que van en contra muestra tu confianza y tu rigor académico. Si tú escondes los muertos debajo de la alfombra y no demuestras que conoces esos muertos, pierdes credibilidad. Debes de decir, yo afirmo tal y me baso en tal evidencia, aunque sé que hay otros estudios que dicen lo contrario. Por ejemplo, el estudio de Juan Pérez 1, Juan Pérez 2, Juan Pérez 3, ellos por otros métodos y con otro marco teórico llegaron a conclusiones diferentes. Sin embargo, frente a esas posturas, yo aporto tal asunto o yo respeto tal idea por tal cosa, pero discrepo de esto con ellos. En lugar de evitar hablar de lo que contradice tu argumento, te propone la autora de manera muy inteligente que expongas lo que te contradice para que se haga más fuerte tu argumento. Bueno, el capítulo tiene, da para bastante. Voy a tratar de ir rápido a esta semana donde viene mire, por ejemplo, bueno, eso es en relación a las razones por las que se rechazan los artículos, ¿no? Y vienen tips. ¿Cómo puedes mejorar tu nivel académico en tu texto? Por ejemplo, fíjate esto, Marcela, dice, una manera de demostrar que tienes nivel académico es que seas muy meticulosa en la documentación que citas. Otra manera, cita literatura reciente. Otra manera, cita varias fuentes. Entre más diversas sean tus fuentes, tu nivel académico es mayor. Cita literatura relevante. Referencia a los debates en el campo sobre tu tema. Habla de los debates sobre, di que es algo controvertido, que es algo sobre lo que hay mucha discusión, pero demuestra quiénes son esos autores. Utiliza los conocimientos y la experiencia que hay en tu propia disciplina. Provee un buen marco crítico. Presenta bien la evidencia, ¿no? Y aquí están las preguntas que ella nos plantea que nos hagamos. Por ejemplo, mi texto, mi tesis, ¿tiene problemas de nivel académico? Ahora, cuando es muy defensivo un trabajo, ¿no? Evita citas extensas, evita citar a personas famosas solo por su fama, evita la documentación excesiva,
Evita las sinopsis monótonas de otros trabajos. Evita utilizar una jerga demasiado pomposa o estilizada. Evita las etiquetas de procedencia. Evita el dogmatismo. Incluye siempre alguna evidencia que contradiga tu tesis. No necesitas tener un caso totalmente cerrado para convencer al lector. De hecho, la disposición a reconocer que existen argumentos en contra muestra confianza y rigor académico. Bueno, y así se va, ¿no? Entonces, como les digo, este capítulo, y diría yo que todo el libro, vale mucho la pena que lo revisen, porque sí nos da tips que nos ayudan, nos resuelven cosas. ¿Estás de acuerdo, Marcela? Claro, sí. Yo conozco muchos libros de metodología, de redacción, de presentación de informes, y yo escogería este como uno de los 10 más importantes que hay en el panorama académico en español o en inglés, uno de los 10 más importantes. Por su claridad, porque es muy claro, es muy práctico, te da muchas opciones para poder pensar el tema, ¿no? Déjame buscar el video de Laura Marlene para que lo pongamos. Entonces, Laura Marlene nos planteó, le tocó ya la semana número 8, ¿vale? Lo vamos pero espérame, deja comparto con audio y video para que, espero que lo puedas escuchar, Marcela. Al minuto dime si no se escucha nada, porque yo he tenido problemas con mi audio, ¿sale? Esperemos que sí se escuche y se vea. Hola, hola, ¿qué tal clase? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Laura Marlene Cortés González y dando continuidad a este libro llamado Cómo redactar tu artículo académico en 12 semanas de Laura Belcher, me toca exponer la semana 8, la cual consta en la presentación y revisión de tus evidencias. Pues bien, la semana es de 5 días y el día 1 lo vamos a dedicar a la lectura y a la planificación. En este día vamos a hacer 3 cosas. La primera es leer el capítulo de la semana 8 completo y responder a las preguntas planteadas directamente en los recuadros o en el documento propio. Fíjense precisamente que estos párrafos sean los indicados. Después vamos a hacer la evaluación de la pertenencia de las ilustraciones. Aquí el texto es muy extenso en la cuestión de verificar cada uno de los elementos del artículo. La autora menciona que todo artículo incluye imágenes, mapas, tablas y gráficos y estos se deben verificar. Es decir, que tengan todo el formato adecuado y que sean de la calidad para la impresión. Y considero que aquí viene lo importante, que es comprobar si cada uno de estos elementos que constituyen este artículo necesitan algún tipo de permiso o derecho de autor para ser utilizados. Si vemos que alguno de nuestros elementos que estamos utilizando para la elaboración de nuestro artículo solicita algún permiso, o es material de algún otro autor, se debe comenzar con la gestión de los derechos lo más antes posible, ya que pueden existir problemas o que la responsabilidad del autor tome varios meses. De ahí pasamos al día 2 y al día 4, que es la revisión de la evidencia como tal. En estos 2 días lo que se sugiere es corregir el artículo prestando muchísima atención a lo que es la cantidad, la calidad, la relevancia y la ubicación de la evidencia como una interpretación de la misma. Se da de 2 formas. La primera forma es revisar el artículo utilizando el análisis y los borradores de la semana anterior y luego usar esa lista de verificación que es el checklist del día 5 para confirmar que no se olvidó nada. La segunda sería comenzar primero con la lista de verificación del día 5 para aclarar cómo se va a estructurar la revisión y posteriormente proceder a la corrección del artículo. Ya que tengamos toda la revisión de las evidencias por medio del checklist, el día 5
Vamos a la verificación por secciones, igual en el checklist. Bueno, hasta aquí vamos bien y es importante mencionar o más bien considerar qué tipo de investigación se está realizando, si es cuantitativa o cualitativa, porque esta revisión es de diferente manera. Puede ser cuantitativo, cualitativo e incluso mixto. Por ello, considero que aquí se deberían de tomar el análisis pertinente para cada una de nuestras investigaciones en particular. Por ejemplo, para artículos científicos cuantitativos está el SCIQA. Y aquí utiliza métodos precisos para describir la precisión de la muestra y de los instrumentos de medición en el contexto de la investigación y las variables. Es importante que se redacte en pasado y que no se mezcle con los resultados ni con dar tutorías sobre estadística. Después, en los resultados se seleccionan los datos más relevantes para el argumento. Se organiza la información de forma temática y se usan gráficas y tablas para poder repetir exactamente la misma información que en el texto escrito. Al final de este análisis, lo que se necesita es la parte de la discusión, donde se declara explícitamente si se confirmó la hipótesis o no y si los resultados conectan entre sí con las investigaciones previas, y detallar las implicaciones y limitaciones y la importancia de este estudio. Después sigue el análisis para los artículos de humanidades o interpretativos, HUMINT. Bueno, aquí es un poco más fácil porque todo es directamente con el contenido y el texto. Y vamos a analizar muy minuciosamente el control de las citas y las descripciones. El texto menciona que hay que dividirlo en fuentes primarias y fuentes secundarias y ser lo más breve posible. También evitar todo lo que son resúmenes extensos y ser selectivo con las citas textuales. Lo más recomendable es parafrasear o interpretar en lugar de replicar el texto tal cual como viene en el libro o en la bibliografía. Lo segundo de este análisis minucioso sería la estructura. Punto primero, evidencia después. Aquí nos vamos a cerciorar de que cada uno de los párrafos y secciones comiencen exponiendo la idea principal o argumentando antes de prestar los datos o las evidencias que los respaldan. Después vamos a analizar algo que aparentemente es normal, pero que muchas veces pasa desapercibido, y es el uso correcto de los tiempos verbales y la teoría. Aquí un dato muy importante es que si la investigación analiza literatura, se escribe en presente, y si analiza algo sobre historia, se escribe en pasado. Además, se debe concretar en aplicar la teoría elegida para el análisis en lugar de dedicarse a explicarla a fondo. Y aquí lo más importante es explicar el porqué, hilándolo con nuestro proyecto para que precisamente el lector vaya comprendiendo cómo se aplican los postulados. Y bueno, ya al final evitar los errores más comunes, sobre todo en análisis culturales, donde debemos evitar centrarnos en la intención del autor o en datos bibliográficos y en politizaciones simplistas. Pues bien, equipo, hasta aquí vamos muy bien en la semana 8, que es el análisis y la presentación de nuestras evidencias en nuestros artículos académicos. Y hay algo muy importante que se tiene que hacer, sobre todo en esta semana 8. A la par de estas tareas que ya mencioné que se tienen que ir realizando, se tiene que hacer una constantemente, es decir, los 5 días, que consiste en registrar el tiempo de tu escritura. Todos los días de la semana se debe realizar un seguimiento como este, donde digas cuánto es el tiempo que le dedicaste a escribir, ya sea mediante un formulario impreso o un software digital, para evaluar todo el rendimiento y finalizar la semana. Hay algunas cosillas que se me pasó un poco explicarles, y es que la autora maneja cada uno de los tiempos que se debe de dar por el tipo de artículo que se está analizando.
¿no? Y aquí vemos qué es lo que se hace en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4 y en el día 5, como ya expliqué, y el tiempo determinado para cada uno o cada tipo de artículo, ¿no? Ya sea de humanidades o cuantitativo. En este caso, si son mixtos, bueno, sería más o menos un análisis de 6 horas aproximadamente. Y bueno, por ahora esta sería mi exposición del capítulo 8. Si hay algún tipo de dudas, con mucho gusto se las comento por chat. Y les mando un beso. Besitos. Gracias. ¿Ese fue el video de Laura Marlene? ¿Sí lo escuchaste? Sí, clarito. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque como no había fallado mi... Qué bueno que lo pudiste escuchar. Bueno, habla de la semana 8, pero bueno, para cerrar, yo creo que es muy importante revisar este libro completo, con calma. Algunos capítulos sirven más que otros, pero sí recomiendo que lo revisen para mejorar la calidad de su trabajo terminal. ¿Estás de acuerdo, Marcela? Sí, claro que sí. Bien, bueno, con eso cerramos estas dos exposiciones sobre el libro de Laura Belcher, con el que terminamos este trabajo de Laura Belcher. Voy a dejar de grabar.